les damos la más cordial bienvenida a la plenaria número 6 del evento ProJoven, una iniciativa organizada por la Comisión de Jóvenes del Centro Latinoamericano de Estudios Covertinianos. Es un honor contar con su presencia en este espacio dedicado a reflexionar sobre el papel transformador de la juventud en la sociedad actual. Agradecemos la participación del presidente del Comité Pierre de Coubertin de Uruguay, el señor Héctor Henry. Para iniciar esta sesión, queremos compartir con ustedes una cita del barón Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos Modernos y ferviente defensor de la educación integral y de la juventud. El futuro pertenece a quienes se atreven primero a cambiar la instrucción del joven adulto. Ese joven adulto, no el niño, quien sostiene y dicta el destino. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la importancia de empoderar a los jóvenes como agentes de cambio y constructores del futuro. En esta plenaria exploraremos cómo la educación, el deporte y la participación activa pueden ser herramientas fundamentales para que la juventud lidere procesos de transformación social. Agradecemos su presencia y los invitamos a participar activamente en las discusiones y actividades programadas para esta sesión. Bienvenidos y que sea una jornada inspiradora para todos. Doy paso a nuestro amigo Héctor Henry. Bueno, muchas gracias, Lina. Bienvenidos a todos como presidente del Comité Pierre de Coubertin de Uruguay, pero como integrante de unos de los miembros del CLEC, con gran alegría ver que la juventud está trabajando en pos del olimpismo y mucho más para mantener en alto y hacer conocer la vida y obra de Coubertin, que es nuestro destino mayor y nuestro cometido mayor. Por eso es que yo estoy hoy acá para seguir aprendiendo más por Coubertin. Buena suerte. Gracias, presidente. Damos paso ahora a nuestro amigo Christian Kerr. Bueno, hola a todos, buenas noches, buenas tardes. Gracias, Lina, por tus palabras. Me llamo Christian Kern, desde Brasil, así que me voy a esforzar por hablar un español comprensible. Y bueno, es un gran placer estar participando de la sexta edición de este programa ProJoven, que es un programa de conferencias que busca promover en los jóvenes iniciativas y debates relacionadas con el movimiento olímpico desde la perspectiva de sus respectivos países y experiencias. Y quién sabe, empezar alianzas entre las personas que participan en nuestro evento. Y para ello me gustaría presentar y dar la bienvenida a Karen Ariza. Así que Karen, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí hoy. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Encantada de conocerles, de presentarme y por supuesto, como dice Cristian, de generar nuevas oportunidades. Ojalá en adelante podamos seguir interactuando. Y bueno, aquí estoy para conocernos. Bueno, gracias Karen. Y para que sepan, Karen es politóloga y periodista deportiva y también hoy joven líder del Comité Olímpico Internacional entre el periodo de 2023-2026. Hay un programa dentro del COI que se llama Young Leaders y ella va a explicar un poco más adelante cómo que se pasa todo esto. Pero además es también directora y fundadora de Tribuna Crisol, una plataforma para promover y documentar el deporte para la inspiración y el cambio social y la construcción de paz. Además, es también investigadora, creadora de contenidos, profesora universitaria, conferencista y activista por los derechos de la mujer y jugadora de fútbol sala. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy será una conversación y casi como una especie de entrevista. Así que he preparado algunas preguntas para Karen y ella las irá respondiendo. Y eso significa que cuando alguien quiera hacer algo, hacer una pregunta, hacer lo mismo a Karen, solo tiene que levantar la mano y yo le daré la palabra. Pueden abrir el micrófono y preguntarle directamente quien prefiera. Puede también, por ejemplo, escribir por el chat y ella también va a responder. Así que participen porque esta es una oportunidad única.
Y bueno, Karen, ¿podrías comenzar la conversación explicando cómo fue tu inicio en el deporte? ¿En qué momento decidiste que querías actuar en esta área y cómo se relacionó con los temas sociales que desarrollas en tus actividades, porfa? Bueno, yo desde que tengo uso de razón he sido una mujer del deporte. Mis primeros recuerdos siempre son conmigo, muy de niña, jugando, sobre todo fútbol, atletismo, voleibol, un poco de baloncesto, pero todas las formas del fútbol las probé. Fútbol 11, fútbol de salón, fútbol sala, fútbol playa, y me fui enamorando cada vez más. Solo que siempre tuve una voluntad de ser parte de un algo más, de una comunidad que me permitiera interactuar, conocer el mundo. Me gustaba mucho la forma como, por ejemplo, entendía la geografía mundial a partir de selecciones en un mundial, de copas internacionales como la Champions, la Copa Libertadores, en el fútbol. Y así fue, me fui dando cuenta de que me pasaba lo mismo con la Fórmula 1, de que en las competiciones de baloncesto, de voleibol, entendía cada vez más sobre otros países, incluso sin conocer el idioma, como me pasó con Brasil en su momento. Fui entendiendo cada vez más Brasil a partir de los deportes que se practicaban en este país y después aprendí el idioma y me encantó la forma como pude conectar a través del deporte con otros países, como pueden darse cuenta. Y así pues básicamente fui conectando con una red internacional de personas que como yo creían que podían ser agentes de cambio, que podían inspirar un cambio a partir de la práctica deportiva y de la promoción de valores olímpicos. Bueno, Karen, hubo un momento, ahora estaba mencionando los valores olímpicos y creo que hubo un momento que probablemente marcó tu trayectoria personal, pero también profesional, que fue cuando ingresaste al programa de jóvenes líderes del COI. ¿Podría explicar en qué consiste este programa, cuáles son sus objetivos y qué actividades se realizan durante la duración de este programa y cuál es la duración? Sí, pues en el 2022 había visto una publicación, me había llegado un mensaje por el newsletter de Olympics que precisamente el Comité Olímpico Internacional buscaba jóvenes con voluntad de cambio, con una iniciativa o proyecto que pretendiera precisamente impactar una comunidad, especialmente si es local. Ya yo tenía lanzado el proyecto como una periodista independiente en Cartagena de Indias, Colombia, y lo que hice fue aplicar porque no tenía nada que perder, porque creía que mi perfil era lo que buscaban, es decir, una joven que representara a su comunidad y que hiciera parte de un algo más, de un proyecto que no hablara solo por Karen Ariza, sino que hablara por muchas más personas. Y en el 2017 yo había lanzado mi proyecto Tribuna Crisol, entonces al Comité Olímpico Internacional le pareció muy interesante Tribuna Crisol como proyecto y desde entonces lo que hacemos es recibir asesorías personalizadas para que el proyecto termine de ser un emprendimiento social deportivo, que era básicamente lo que buscaba, pero no tenía formas, no tenía material, no tenía apoyos y por supuesto el factor económico era muy difícil para lanzar el proyecto. Entonces creo que sí diste en el punto, Cristian, porque sí fue un antes y un después para mi carrera. Yo venía llamándome a mí misma un crisol, por eso el proyecto se llama así, Tribuna Crisol, porque un crisol es donde se mezclan elementos y se fusionan y surge otra cosa. Se usa mucho para hablar de crisol de razas, crisol de músicas, en la literatura, en la poesía, por una forma simbólica de decir que se puede diversificar, ¿no? Lo que estamos intentando hacer con la globalización. Y yo lo que buscaba era un concepto para el deporte, porque desde el deporte también podemos hablar desde salud mental, desde construcción de paz, de equidad de género. Y yo quería que la gente entendiera de que no solamente practicaba el fútbol sala, sino de que el hecho de practicar el fútbol sala me permitió a mí conocer un mundo que desconocía
Mm. y luego entender que podía llegar a ser periodista deportiva, pero a partir de mi vocación como una persona deportiva, por esa pasión que tenía, y no al revés. Entonces sí, creo que es un antes y un después para mí en lo personal, pero también en mi carrera profesional. Y es interesante porque tú mencionas que no se trata solo del deporte, sí, pero temáticas sociales que están siempre involucradas y metidas ahí y que sin ellas el deporte básicamente no existe. Y bueno, vamos a avanzar un poco más sobre cómo es Tribuna Crisol, pero antes me gustaría hacer otra pregunta. Muchas veces pensamos que este tipo de oportunidad es poco accesible para quienes no están previamente insertos en la área. Por ejemplo, ¿cómo que yo, que no estoy metido ahí en el movimiento olímpico, puedo en 2 meses estar haciendo algo con el Comité Olímpico Internacional desde Suiza o otra cosa así? Así que mi pregunta ¿es realmente así o cualquier persona puede postularse y participar? ¿Cómo fue el proceso de selección para ti? Sí, es tal cual como lo dices, porque todos tenemos dudas de ese tipo. Yo también tuve ese síndrome, ¿no? Sobre todo las mujeres tenemos mucho el síndrome del impostor o impostora. Y cuando lo tenemos hay que saber rodearse de personas que te animen. Por eso este tipo de grupos son importantes, porque más allá de las amistades que uno haga personales, también necesitamos gente alrededor que te diga, esto es una buena oportunidad para ti porque es tu perfil, porque es lo que vienes trabajando. Eso es lo que significa para mí ahora IOC Young Leaders. Pero antes de esto sí tuve esas dudas, absolutamente normal o común al menos, solo que hay que lanzarse, hay que tomar esos riesgos con o sin miedo, pero hay que hacerlo, porque uno nunca sabe hasta dónde puede llegar. En mi caso, recuerdo que estaba buscando una maestría, una beca de maestría, y quería algo relacionado con management, administración, porque quería aprender al menos formas para intentar vivir de mi proyecto porque era lo que más me gustaba. Y había entendido 1 o 2 años antes que me faltaban muchas cosas por aprender. Cosas que creía que eran normales para una joven de 25, 26 años, pero necesitaba aprender. Y justo cuando había aplicado una beca de maestría, no gané la beca. Y mi mamá, por ejemplo, me animó a seguir buscando otras formas. A los 2 meses me llega esta oportunidad en el newsletter de Olympics, promocionando la búsqueda de nuevos líderes. Me llamó la atención que nunca había escuchado del programa. Sí había escuchado de Young Ambassadors, que era muy parecido, pero no IOC Young Leaders. Y la promoción fue muy buena porque inmediatamente busqué en redes sociales, aparecían cosas, pero sobre todo en la página de Olympics. Lo que hice fue aplicar, como digo, con nerviosismo, sin saber exactamente cuántas personas aplicaban. Y al final eran algunas 300, casi 400 personas. Sabíamos que se escogían 25 en todo el mundo y que el proceso en total eran 4 años. Yo en estos momentos estoy por el tercero, en la mitad del tercero, pero en ese momento fueron dudas de confianza, ¿no? De si lo hago o no lo hago. Al final, como dije, lo hice. Y la explicación en general, o la ficha técnica, por así decirlo, del programa, es que se escogen 25 de todo el mundo. En ese momento se escogían solo 5 del continente americano. Y bueno, yo sabía de un colombiano que se había lanzado en un programa parecido, pero había cambiado, digamos, la estructura del programa. Esta vez era abierto al público, no se necesitaba ninguna carta de aprobación de ningún comité nacional y eso nos permitió a jóvenes como yo, una periodista independiente, que tenía un proyecto para visibilizar las historias de gente que intentaba cambiar la sociedad donde vivo actualmente, Cartagena de Indias, Colombia, pero también esas historias que buscaban la equidad de género, que buscaban hacer memoria deportiva. Mi país, Colombia, está atravesado por un conflicto interno de hace más de 70 años. Entonces hay muchas historias de
paz y el deporte, y quería tratar de buscarlas. Repito, eso le llamó mucho la atención al comité porque conectaba con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Entonces, arriesgándome lo hice, fui seleccionada entre los 5 de América y actualmente estoy en el tercero de los 4 años legibles para mi generación. Y hace 3 meses se escogió una nueva generación con nuevos 25 líderes que van a estar desde el 2025 hasta el 2029. Son 4 años en total, recibiendo asesorías de expertos de la Academia Mohamed Yunus. El profesor Mohamed Yunus es Premio Nobel de Economía del 2006 y actualmente presidente interino de Bangladesh. Su teoría por la que ganó el Nobel es básicamente que los negocios sociales pueden incrementar la economía de todos los países del mundo a partir de esto, de promover los emprendimientos sociales. Esto conectó muy bien con lo que el COI buscaba y el patrocinador por 2 años fue Panasonic, actualmente Samsung. Entonces es una forma de ver que las empresas grandes, las instituciones enormes como el COI, están creyendo en lo que nosotros, jóvenes latinoamericanos de todo el mundo, estamos haciendo por nuestra propia cuenta. Yo no tenía ningún apoyo, simplemente lo hacía en los barrios de mi ciudad porque entendía que habían historias interesantes que contar, pero tengo compañeros que también le enseñaban a niños y jóvenes de sus comunidades cómo practicar baloncesto, voleibol o promocionaban cuentos, de todo. Pero básicamente, si generas impacto social en tu comunidad, podría ser interesante el programa IOC Young Leaders para ti. Bueno, qué bárbaro, Karen, gracias. Y bueno, ¿cómo es Tribuna Crisol en la práctica? ¿Es un programa de conferencias para niños? ¿Es algo práctico? ¿Cómo que trabajas? Bueno, Tribuna Crisol en sus inicios era la plataforma digital con la que podía darme a conocer como periodista independiente. No solo los medios de comunicación están en crisis en todo el mundo, sino que hacer periodismo deportivo para una mujer negra en Cartagena de Indias, que no es una ciudad principal o capital de Colombia, solo turismo, no era fácil. Entonces había que buscar una manera de darme a conocer, pero quería hacerlo con mi sello personal. Soy politóloga, también juego fútbol sala y sé que es una combinación extraña para muchas personas que hacen periodismo porque tratan de no vincularse directamente con el deporte. Mi tesis personal desde el principio fue todo lo contrario. Para mí fue enriquecedor haber practicado los deportes desde el inicio. Entendía a los y las deportistas y quería visibilizar ese lado humano. Entonces, los inicios fueron muy prácticos, como dices. Iba a los barrios, iba a los torneos, publicaba sobre iniciativas sociales de equipos, de fundaciones, de gente que intentaba hacer un algo positivo por mi ciudad, por sus barrios, pero digamos que no tenía un modelo de negocio. Y para eso el Comité Olímpico fue clave porque me siento, siempre lo digo, me siento estudiando una maestría sobre administración de un emprendimiento social. Son 4 años con expertos que nos están enseñando cómo ellos lo lograron y cómo nosotros podemos llegar a ser sostenibles en el tiempo. Y esta es una palabra clave, porque todos queremos hacer lo que nos gusta, pero cómo generamos dinero a partir de ello. Entonces, hay un capital semilla de por medio del comité que nos está sirviendo para probar nuestras hipótesis sobre cómo podemos hacerlo rentable en nuestras comunidades. Y para el caso de Tribuna Crisol, repito, es muy importante porque Cartagena no es una ciudad donde sea fácil vivir del deporte y queríamos hacer presencia aquí porque es un país donde el centralismo es muy fuerte, Colombia. Entonces todo pasa por Bogotá, Medellín, a veces Cali, a veces Barranquilla. Pero ciudades como Cartagena tienen una altísima representación social, pero muy pocas oportunidades de ingresos. Entonces, a partir del COI, empecé a estudiar los modelos de negocio y me fui dando cuenta de que lo que yo podía ofrecer eran capacitaciones,
recursos educativos, servicios que sé que en mi ciudad no son fáciles de encontrar y en el mediano largo plazo, ¿por qué no aspirar a llegar a nivel nacional e internacional como lo estamos haciendo justamente ahora? Las capacitaciones y los recursos educativos podrían ser una parte importante, pero no puede ser la única, porque en mi caso hago periodismo y el periodismo está en crisis a nivel mundial. Entonces, la idea es no depender de una sola vía para generar ingresos. Con el periodismo seguimos buscando historias, seguimos ofreciendo el sello de Crisol, que es un distintivo, porque combinamos, precisamente Crisol es eso, ¿no? Combinar la pasión por los deportes con esta idea de buscar el cambio social a partir de la pasión deportiva. Entonces, lo promovemos, lo documentamos, pero también ofrecemos los recursos para que empresas privadas o del Estado puedan contratarnos como una organización independiente. Bueno, dos cosas. Primero es decir para la gente que yo puso ahí el Instagram de IOC Young Leaders, así que si quieren saber más, está en chat, pueden ver los proyectos, la gente que está participando también. Y Karen, es también decirte que Héctor, que habló durante el inicio de este evento, es uno de los grandes periodistas de Uruguay, si no lo Excelente. mayor. Así que creo que ahí es una puente para conectar también, para hacer cosas después en el futuro. Bueno, avanzando, Karen, estaba diciendo sobre cómo tornar más sostenible ese proyecto y cómo que este acercamiento con la industria deportiva puede facilitar este proceso. Y así que contó con todo el periodo estipulado por el COE para su desarrollo. Inicialmente creo que hubo clases, contacto con empresas y otros actores involucrados en el movimiento olímpico, como quizás el propio Comité Olímpico de Colombia, puede confirmar o no después, pero después del programa, la pregunta sería, ¿cómo se sostiene el proyecto? Ok, depende mucho de este contacto con las empresas, pero si pensamos que no consiguió este contacto, ¿el proyecto finaliza junto con el programa o puede continuar con otras maneras? La idea del programa IOC Young Leaders es graduarnos, porque no recibimos un título, pero sí intentar hacer un acompañamiento personalizado a cada uno de los proyectos. Esto implica que tenemos que ponernos no solo fechas límites, sino también propósitos, objetivos que podamos realizar. Por ejemplo, mi objetivo era lanzar una página web porque como independiente costaba mucho no solo lanzarla, sino mantenerla. Lanzarla, tú puedes conseguir un dinero para hacerlo, pero mantenerlo es el verdadero reto. Porque una vez esté al aire, digamos, la página, ¿cómo la vas a mantener? Si publicas cosas que no vayan de acuerdo a lo que tú estás visionando para tu proyecto, corres un riesgo enorme de perder credibilidad, no solo desde lo periodístico, sino también desde el lado empresarial, porque nosotros intentamos venderles la idea del proyecto a empresas, a fanáticos del deporte, a deportistas en sí mismos. Entonces, el programa IOC Young Leaders lo que hace es hacerle seguimiento a tus objetivos y tratar de cumplirlos junto con la lógica del capital invertido. Mi tercer año, como dije, era el primer año en el que lanzó la página web y este año el objetivo es no solo publicar historias que generen un interés para que empresas se acerquen a Crisol para llevar más inspiración, pero también llevar más presencia para sacar esas historias que están en el anonimato en Colombia, en Cartagena. Entonces, no se acaba como tal, es decir, tú seguirás siendo una IOC un líder toda la vida, solo que ya no perteneces a la generación que está activa, estás graduado, eres como un egresado y por supuesto vas a
a tener acceso a una red de alumni, por ejemplo, del COI, en el que hay eventos internacionales y en el que todo el tiempo se pide apoyo de una u otra persona por ejemplo, en mi caso, inspiración y cambio social. Si hay algún evento relacionado a este tipo, pues lo que hace el programa es conectarme directamente con ese tipo de eventos. Y justamente en un mes, en junio, pues nos vamos a conocer todos los nuevos IOC Young Leaders con la generación anterior en un evento en Lausanne, Suiza, en el que también van a estar los altos miembros del Comité Olímpico Internacional y empresas que están buscando hacer fundraising, crowdfunding, en general varias iniciativas, pensando todos al mismo tiempo en cómo lo hacemos sostenible. Yo lo que quiero dejar como una recomendación para todos los que estén pensando en vivir de un emprendimiento social deportivo es que no hay una varita mágica de soluciones ni una salida fácil como una receta que todo lo cura y que todo lo hace. Hay que estudiar y hay que mantenerse en contacto como por ejemplo con temáticas como la IA. Está cambiando el mundo constantemente. Si le está pasando a una profesión como el periodismo, por supuesto que nos va a pasar a todos los que estamos muy metidos en deporte porque hace parte de la sociedad. Entonces, no podemos dejar de estudiar. Y esto no implica necesariamente seguir todas las tendencias de redes sociales. Eso es solamente una vía para ver cómo el mundo se está mostrando. Pero estudiar también es hacer parte de estos grupos. Este tipo de eventos son claves para escuchar lo que otros están estudiando y haciendo. Y creo también, Karen, que estos eventos son tipos de inspiración para que la gente pueda no solo aprender algo nuevo, pero estar refletiendo sobre cosas que quizás otros no pensaron todavía y otros temas. Así que mi pregunta sería, ¿cómo que participar en todo esto te acercó al olimpismo? Esta filosofía del movimiento olímpico, los valores olímpicos y Pierre de Coubertin, que es el creador de los Juegos. ¿Cómo percibes la importancia de estos temas en tu trabajo? ¿O aprendió sobre esto después o antes del programa? Antes, para ser sincera, yo creo que si hay un acercamiento previo, seguramente te vas a encontrar con un montón de eventos y oportunidades que apunten a ello. Si estás estudiando sobre equidad de género, vas a encontrar mujeres en el camino y hombres que también están haciéndolo. Si lo estás haciendo con construcción de paz, todo es cuestión de hacia dónde te diriges. Es como si fuese una bolita y se va creciendo a medida que lo vas estudiando. Yo, por ejemplo, recuerdo que siempre de alguna manera como niña apasionada por los deportes, veía los Juegos Olímpicos con, con, con maravilla, ¿no? Es decir, yo soñaba con eso y supuse que como deportista iba a ser muy difícil porque el nivel era muy alto y porque mi deporte no era olímpico en su momento, pero no dejé de soñar con al menos estar en el lugar. Entonces, recuerdo que en Londres 2012 lo veía por televisión y decía, algún día, así sea que esté viejita, lo logro. Y solo 4 años después tuve la oportunidad de ir a Brasil. Por ejemplo, en Río 2016 fue donde me propuse aprender el portugués porque tenía la oportunidad de interactuar con brasileños y brasileñas. Entonces, para mí el olimpismo era eso, era una forma de aprender sobre el mundo a partir de mi pasión, porque me apasionaba tanto la idea de interactuar con personas de todas las nacionalidades, que a partir de ahí me quité el miedo por no entender una palabra en portugués y empecé a decir, ok, aprendamos, a ver qué sale. Y hoy puedo decir con orgullo que me encanta hablarlo. De hecho, pues para los que no lo saben, Cristian y yo nos comunicamos más en portugués que en español. Entonces, esta es una forma de verlo, ¿no? Para el olimpismo no es solo ir a los olímpicos y después volver 4 años, no, al contrario. Diría que tanto para los atletas como los periodistas, gerentes y personas detrás de,
durante esos 4 años no solo lo sueñas y lo imaginas, sino que aprendes alrededor del tema y se te van abriendo oportunidades porque estás ahí, cerca. Y bueno, Karen, muchas personas se preguntan sobre esos temas, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, mi grado es en educación física, pero lo que conocía de Juegos Olímpicos, cobertura, olimpismo, era algo muy, muy poco, no era suficiente, pero claro, me metí ahí y muchas veces la gente se pregunta por qué es importante conocer a Coubertin, pensando que se trata únicamente del fundador de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, él también fue una figura clave en la creación de iniciativas que abordaban temas poco discutidos en su época, como está diciendo ahora, por ejemplo, IA, igualdad de género y otras cosas que están ahí cada vez más importantes en nuestra sociedad. Así que él también lideró el movimiento del deporte por la paz, por ejemplo, renovó todo el sistema educativo francés a partir de una mirada sobre los valores presentes en el deporte y cómo estos podrían mejorar la educación en el resto del mundo. Y los propios juegos nunca tuvieron como foco la competencia en sí misma, sino cómo colocar a diferentes pueblos en condiciones de igualdad, ya sea para disputar una medalla o para compartir la misma grada como espectadores. Así que estudiar a Coubertin significa comprender el origen del deporte moderno. Y en este sentido, ¿cómo percibes tú la presencia de Coubertin en el movimiento olímpico actual? ¿Estos aspectos aún están presentes en los Juegos? Porque yo sé que tú estabas en París, estuvimos juntos, así que te pregunto, ¿cómo percibe este movimiento el día de hoy? Bueno, yo creo que están más presentes que nunca. Es decir, cuando hay una base sólida, eso no desaparece. Es lo que yo intenté hacer con Crisol, tratar de construir alrededor del proyecto valores, principios, objetivos, una visión, una misión. Y este plan es lo que me permite a mí aferrarme a un algo, porque puede venir una tormenta y me puedo ir. Pero si yo me puedo aferrar a ese plan, esa tormenta va a pasar, no va a ser eterna. Y nos pasó con la pandemia, ¿no? Hay empresas que supieron renovarse a partir de eso, pero aferrados a una idea. Y el olimpismo en general, no solo los juegos, sino que en general el movimiento, sabe que necesita volver a leer a Coubertin, volver a tratar de entender qué quiso él, porque aparte eran tiempos de guerra. Justamente hoy en Francia se están celebrando los 80 años de aquel armisticio y de ese contacto apenas que tuve con Francia, yo hoy puedo ver cómo lo viven los franceses, sienten, a pesar de que muchos ni siquiera estuvieron en tiempos de guerra, pero tratan de volver a aferrarse a esa base para entender que perfectamente nos puede volver a pasar, porque puede repetirse, entonces hay que estar preparados para ese tipo de situaciones. Y ese tipo de experiencias que tuvo Pierre de Coubertin, por ejemplo, no son fáciles de olvidar tampoco porque fueron los inicios de otro siglo. Pero él ya lo venía imaginando, él ya venía pensando una solución no solo para su Francia, sino para el mundo que se les estaba cayendo a pedazos en sus ojos. A pesar de que la pasión deportiva y nuevos deportes surgían en su época y que la gente tenía ese fervor por aprender un nuevo deporte, al mismo tiempo también tenían pánico de que se acabara el mundo. Lo mismo pasa con la literatura. Si vuelves a los clásicos, hay autores, mujeres y hombres, que nos muestran el mundo como era antes y tú los lees 100 años después y parece que no hayan cambiado algunas cosas. Entonces, está mucho, muy presentes. Para mí, por ejemplo, el encuentro en el que nos conocimos, Cristian, fue muy fortuito, pero recuerdo que una hora antes me invitaron. Si no estoy mal, fue Ricardo Jaramillo, que creo que está presente. Nos conocimos en París. Mi intención en París no era solamente el voluntariado. Yo fui como voluntaria porque vi una oportunidad para hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Nunca había hecho un voluntariado
Y siendo parte del COI, dije, ¿por qué no? Si esta es una muy buena oportunidad para hacer algo que hago a gusto y al mismo tiempo ver los deportes que más me interesan. También pensé, si voy como periodista, no voy a tener tiempo de ver el otro lado de los juegos, que era este donde nos conocimos. Un evento en el que pude conocer a muchos de tus colegas, Cristian y de Ricardo, que hablaban del Barón Pierre de Coubertin, que hablaban de los valores olímpicos como yo. Y recuerdo que otro evento al que también fui, también de casualidad, pero porque estaba presente en el lugar, porque quería, sabes, interactuar, abrir los ojos, no solo estar pegado a un teléfono. Eran exposiciones sobre París en 1924 y en 1900. Esos dos juegos que para mí, como una politóloga que le interesa la historia y la construcción de paz alrededor del deporte, era fascinante. Imágenes que nunca había visto, a pesar de que he leído libros, de que he visto documentales, archivos, fotografías, explicaciones de cosas que hoy tienen todo el sentido, como por ejemplo una villa olímpica. Y en París también había pasado la primera villa olímpica de la historia. Por primera vez la gente usaba uniformes para diferenciar sus países. Se hablaba de los valores olímpicos precisamente como una forma contestataria para lo que estaba pasando en el mundo, que era a unos cuantos kilómetros, a cientos, miles, no importa, era muy cerca de París, y la gente hablaba de no permitirle el ingreso a franceses, ingleses, alemanes. En esos momentos de los Juegos ya se hablaba exactamente como se está hablando ahora de migración. Entonces están más que presentes. Y ahora es cuando vale la pena volver a personajes como Pierre de Coubertin porque te abre la mente, a pesar de que no están vivos. Sí, sabes que Moisés Rodríguez Ortega está diciendo el chat que por lo que he leído, Coubertin consideraba que el deporte debía ser parte esencial de la educación porque enseñaba disciplina, esfuerzo, respeto y trabajo en equipo. Y la próxima pregunta es justamente, ¿cómo se pueden introducir estos temas desarrollados por Coubertin en proyectos como el tuyo? Bueno, precisamente enseñando los valores olímpicos, hablándole a la niñez, sobre todo a los jóvenes. Lo que yo estoy intentando hacer ahora en mi ciudad es tratar de inspirar a más jóvenes, porque así como tú lo decías, Cristian, estás en otro país, hablas otro idioma, pero tenías las mismas dudas que yo tenía hace 2 años. ¿Cómo puedo llegar a ser parte de un programa mundial que te permite conectar con tanta gente en el mundo, que te genera oportunidades? Pues básicamente motivándote. Si no tienes la motivación es difícil. Y lo que yo estoy haciendo en mi ciudad es inspirando a esos jóvenes porque creen que no hay otra salida, porque a veces simplemente no la ven, no la perciben en el corto plazo. Y quise hacer presencia en ciudades como mi ciudad porque el escape de talento es impresionante, pero también el machismo en general, el acoso sexual es un problema generalizado. Y yo como mujer preocupada por este tipo de situaciones, pues quise venir a hablar de eso con otras mujeres y hombres. Es hacerle frente a los problemas como podamos, porque soy consciente de que no voy a erradicar el problema. Es muy difícil. El Barón Pierre de Coubertin tampoco eliminó la guerra, pero sí inspiró a mucha gente, incluso después de su muerte. Entonces, hacer lo que uno puede es básicamente hacer una lista también. ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis fuertes? Si yo reconozco mis fortalezas, también puedo llegar a reconocer mis debilidades. Pero si no lo digo en voz alta o lo escribo, no lo voy a reconocer, no lo identifico. Y creo que eso le pasa a muchos jóvenes. Tienen miedo, pero no saben de qué tienen miedo. Entonces hay que atrever a decirlo. Tengo miedo de que estos problemas se vayan en mi contra. Tengo miedo, me lo dicen muchos, como me pasó a mí. Tengo miedo de tener que irme de mi ciudad, de mi país, porque no veo formas, porque no hay trabajo, porque tengo hambre, porque alguien me puede matar en cualquier momento, porque me gusta vivir con mi familia, pero no me gusta. El barrio en el que vivo es muy peligroso. Son problemas muy reales.
No todos los podemos solucionar, pero tal vez a muchos sí les podemos dar esperanza. Y la esperanza es mucho más valiosa de lo que a veces la televisión nos muestra, a veces no se ve tan cercana. A veces la pintan, ¿no? La imaginan, como decimos en la costa caribe colombiana, como si no fuese para nosotros o nosotras, como si fuese solo los Grammy, los Oscar o los Olímpicos. Antes de estos macro eventos que son la élite, un porcentaje muy pequeño de la población va a los Oscars, a los Grammy. Los Olímpicos cada vez son más inclusivos, pero es un porcentaje pequeño. En cambio, la esperanza tiene que nacer de donde vives, de con quiénes vives, de tu alrededor. Y eso es lo que estoy intentando hacer. En primer lugar, demostrar que sí se puede beneficiar, impactar, mejorar la vida de una persona a partir de entregarle lo que mejor sabes hacer tú. Y en mi caso, pues yo sé que mi historia de vida es una inspiración para todos los que viven en mi ciudad, porque ya no solamente son cartageneros o cartageneras o colombianos. Hay una migración masiva, por ejemplo, de venezolanos que sufren la xenofobia todo el tiempo. Y esto no solo está pasando en Colombia, en todo el mundo, pero sobre todo Latinoamérica. Entonces, nuevamente, el varón pierde Coubertin. Eso no es un ejemplo para esos colombianos y venezolanos que sufren la xenofobia, la falta de esperanza, por supuesto. Porque si él tuvo miedo en tiempos de guerra, pero siguió adelante con una idea, con la convicción de que algo tan grande y tan poderoso como jugar, pero jugar también no solo para ganar, jugar para conectar, jugar para quitarse de la cabeza esa imagen bélica, violenta, sangrienta, eso también es poderoso. Karen, creo que Era- tú definió exactamente qué puede ser la definición de olimpismo, ¿sí? Que justamente que eh, este intenta establecer un diálogo entre cultura, deporte, paz y internacionalidad, promoviendo valores que se ejemplifican en el deporte y que se trasladan a otras esferas de la sociedad. Y bueno, ahora, presidente Héctor, levantó tu mano para hacer una pregunta, tiene la palabra. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Karen, he visto con mucho entusiasmo tu dedicación desde muchos aspectos. Cristian decía, nos une el periodismo deportivo Pero yo tenía una preguntita porque veo que tú sos una luchadora social y una feminista que estás defendiendo a la mujer en el deporte. ¿Cómo has recibido la elección de una mujer como presidenta del COI? ¿Qué perspectiva ves desde el punto de vista de alguien que está trabajando para el COI y dentro del COI también? Porque esa juventud, esa comisión de juventud está dentro del COI. ¿Con qué perspectiva ven alguien que inició como tú, como una nadadora, que se involucró en su país en la parte del Ministerio de Deporte, que entró en el Comité Olímpico de su país, que integró las comisiones de jóvenes del Comité Olímpico Internacional, que fue escalando posiciones y hoy dirige el Comité Olímpico Internacional? ¿Cómo lo ves como mujer? ¿Cómo lo ves como periodista que defiende esos aspectos? Excelente pregunta, ¿no? Se nota que hacemos periodismo. Pues de mi parte, como mujer, con un entusiasmo, es también motivador, porque se cierran muchas puertas. Es decir, en mi ciudad, como dije, no solo no hay muchas oportunidades y con franqueza lo digo, la corrupción es impresionante. Llega un momento en el que piensas, ¿será que de verdad puede haber una oportunidad para mí aquí? Y llega una noticia de este tipo y dije, pues tiene que haberla, porque mi realidad no puede ser la única realidad, tiene que haber otra forma. Y que el COI tome este tipo de decisiones es muy vanguardista. En mi caso personal, que hago parte de esa institución, también es un alivio sentir que la institución en la que estoy haciendo parte ahora como una beneficiaria
casi que como becaria, porque estoy aprendiendo, pero también recibo un capital semilla para intentar que mi idea de negocio funcione y por ende beneficie también a más gente de mi ciudad, incluidas mujeres, por supuesto, y sobre todo jóvenes y niñas. Entonces, de lado y lado, tanto como una mujer feminista, como lo dices, abiertamente feminista, que entiende que el feminismo es una solución para muchos de los problemas, para atacar el machismo, el acoso sexual, los feminicidios, pero también la participación de las mujeres. Esta es una muy buena decisión. En mi caso lo aplaudo, no solo por ser una mujer, sino que entiende el deporte de alto rendimiento y como usted lo decía, ha ido escalando esas posiciones. Entonces también hablamos de meritocracia, porque no es solo un pulgar que señaló a una mujer de Zimbabue y ya, es más bien hacerle seguimiento a un proceso muy interesante y también posicionar a esos atletas que están haciendo una carrera poderosa. En Colombia tenemos el caso de Mariana Pajón, que generó un antes y un después no solo para las mujeres, para el ciclismo, que es un deporte tradicional en Colombia, es un antes y un después Mariana, pero también para esta forma como nos conectamos en Colombia con el Comité Olímpico Internacional. Entonces, y aparte les doy el agregado también emocionada porque la vamos a conocer en junio, en solo unas semanas, y es una casualidad muy bonita poder hablarle personalmente de mi proyecto, de las cosas que he intentado hacer en mi ciudad y de las problemáticas de mi ciudad. Es también una oportunidad para mí de decir, mi ciudad tiene un gran problema y es que no se reconoce el machismo como un problema y lo sufrimos en el día a día. Yo lo confieso todo el tiempo para que la gente sea consciente. No fue la falta de empleo lo que me hizo salir de mi ciudad, casi que escapar. Fue el machismo, porque ya no soportaba el acoso para mí como periodista en un estadio, en un torneo, pero también en la calle. Y ahora decido volver por la misma razón, porque pensé que habían un montón de mujeres como yo, que tenían la misma perspectiva, y lo que estamos ahora haciendo desde Tribuna Crisol es proponiendo espacios, actividades para concientizar a la gente de que sí es un problema. Y ahora queremos lanzar un observatorio del acoso en el deporte cartagenero en alianza con una universidad. Y todas estas cosas se hacen gestionando, pero al principio creyendo de que es posible. Y yo confieso de que hace 2 años bajé un poco la guardia y pensé, va a ser muy difícil. Llega esta noticia y otra vez tengo la sensación, claro que es posible. Entonces, miren lo poderoso que es una decisión de este tipo y también estar cerca del movimiento olímpico. Por ejemplo, para la gente que hace parte de otras instituciones, me lo pregunta todo el tiempo. ¿Estás de acuerdo con todo lo del COI? Pues seguramente en algunas cosas como desde el lado personal, no, pero con esto estoy muy, muy de acuerdo, en absoluto. Y eso me hace sentir viva de nuevo. Bueno, Héctor estaba hablando sobre esta trayectoria que la nueva presidenta del COE está ahí asumiendo ahora en esta posición y Karen, creo que tú también es un gran ejemplo de cómo una mujer inteligente, fuerte, puede también alcanzar vuelos como todos, ¿sí? Creo que es sobre esto que está diciendo. Y bueno, Naomi Martínez de Córdoba, Argentina, pregunta, ¿cómo hay que hacer para entrar en estas organizaciones? Porque la presidenta del COI acaba de entrar al COI. Tú, como otro ejemplo de gigante e increíble, también pasó por lo mismo, pero otra proporción. Así que, ¿qué podría decir para quien está mirando esto, cómo empezar o ingresar en una institución como el COI o otra en la parte del deporte y otros temas de sociedad? Sí, creo que alcancé a hablar un poquito del tema cuando puse el ejemplo de cómo entré yo. A mí me llegó un newsletter porque ya me había suscrito al newsletter.
Si no me hubiese suscrito, si no me interesara leer las cosas que me enviaban semanalmente, tal vez no lo hubiese visto. A partir de ahí empiezas a generar un networking. Y para eso sí es cierto que hay que tener paciencia. A algunas personas les llega más rápido que otras, pero hay que estar cerca. Ustedes tienen la ventaja aquí, estoy viendo, somos 98 personas conectadas. De estas 98, cada una tiene un networking local, tiene una red de aliados, de amigos, de seguidores, de gente con la que conecta por temas, por afiliación, porque algunas somos feministas, otras también construimos paz desde nuestros territorios, ya que hay dos periodistas, es decir, hay que estar cerca de personas que también hagan lo que tú. Si lo hacen, sigue sus redes sociales, que para eso deberían servir, no solo para ver videos graciosos de gatos, con el respeto. Es decir, a mí también me entretiene, pero imagínate pasar todo el día haciendo eso. Pues te pierdes la oportunidad de ver publicaciones como, por ejemplo, la del Centro Cubertán, la de Tribuna Crisol y la de Karen. Nosotros publicamos al mismo tiempo. Para los interesados, regístrense, vamos a tener este evento y espero que les haya funcionado, pero así como este evento, acérquense a todo lo que esté involucrado con el olimpismo. Por ejemplo, sigan las redes sociales de Olympics, de IOC Young Leaders, porque se publican eventos, convocatorias, mejor dicho, hay oportunidades varias como para considerar a futuro. Y creo que además asistir a eventos, hacer lo posible por asistir. Algunos no son en nuestras ciudades, pero si asistes a eventos, tienes una idea de cómo puedes llegar a interactuar con personas relacionadas en lo tuyo o crear espacios cuando sientas que están faltando en tu comunidad. Creo que este evento que estamos ahora, Karen, es un gran ejemplo y oportunidad para esto. Karen está ahí metida en proyectos y está disponible también para contacto de todos que tienen interés. Así que aquí también es una gran oportunidad que muchas veces no nos damos cuenta y está ahí en nuestra frente, ¿sí? Y bueno, Karen, hay dos preguntas, una de Axel Gajido y otra de Mariano Pons del Instituto San Miguel, Argentina. ¿Alguna vez de pequeña pensaste o te imaginaste lograr todo esto que te ibas a dedicar a esto que estás haciendo respecto al periodismo deportivo hasta el día de hoy? Y sobre el COI, ¿hay oportunidades para estudiantes de universitarios que se forman como profes de educación física y hacen deporte para la formación dentro de este? Listo, voy a empezar con esta última porque les quiero poner el ejemplo precisamente de mi mano derecha en Cartagena. Es una licenciada en educación física que siempre me dijo que quería ver en el fútbol otra realidad, una que sea más abierta para las mujeres, que genere otras oportunidades, otro reconocimiento. Y lo venía siguiendo, lo practicaba, no tenía ninguna intención de nada, pero sabía lo que hacía. Además, entrenaba patinaje con niños muy pequeños y yo le hice la invitación, le dije, a mí me interesa trabajar de la mano con personas que tengan convicción, que tengan esos principios como tú los tienes. Ella se sorprendió, pero me dijo, te conozco desde hace mucho tiempo, me gusta lo que haces. No sabemos exactamente hacia dónde vamos en el sentido de que no sabemos el futuro, pero sabemos lo que sí queremos hacer y es inspirar a más mujeres, conectar con más mujeres como nosotras. Y lo que empezamos a hacer es lo que podíamos, en lo que teníamos a la mano. Íbamos a los torneos de fútbol amateur y de un nivel avanzado, es decir, con profesionales que jugaban al fútbol en la ciudad y les proponíamos, chicas, ¿a ustedes les interesaría participar en esta investigación? Hacíamos preguntas para ver qué tanto sabían, qué tanto ignoraban. Terminamos proponiéndoles a todas las participantes un espacio para ver juntas partidos de las mujeres y a todas les gustó. Y eso es hacer un cambio. Si tú le generas una sonrisa
es un cambio, sí, pero sobre todo si le das algo que no tiene, como la oportunidad de conectar con otras, es un cambio. Y es un cambio muy valioso y nace de la idea de una politóloga y una licenciada. Entonces, no todos tenemos que ser políticos o administradores públicos o ministros del deporte. La teoría también que tengo yo a nivel personal es, no esperemos varitas mágicas o soluciones que de repente, de la noche a la mañana, van a erradicar la pobreza y van a erradicar el machismo. No va a pasar así. Todo es una construcción, todo es algo que es un proceso, como con los deportistas que ganan los Olímpicos. Nadie que de repente quiera entrenar faltando 2 meses para Los Ángeles va a ganar una medalla. Eso es imposible, porque hay gente que está entrenando años, décadas. Entonces, es cierto que es difícil, pero más allá de la profesión, somos lo que hacemos. Y yo hoy no solo soy una politóloga y una periodista, soy una creyente y una soñadora y una gestora del deporte para las mujeres en mi ciudad. Y la otra pregunta es si lo soñaba, ¿no? Bueno, creería que soñaba con cosas grandes. Soñaba con ir a un mundial de fútbol porque es mi deporte favorito. Lo logré, afortunadamente, en Brasil precisamente. Pero lo logré como espectadora. Soñaba con unos olímpicos y también asistí como voluntaria y como espectadora, pero también, o sea, no, digamos que como periodista me sueño seguir conociendo historias espectaculares, pero no sueño con un reconocimiento, tipo un premio Pulitzer o algo por el estilo, no sueño con algo así como periodista. Tampoco me soñaba ser parte del COI, pero ahora que ya lo soy, pues me da la sensación de que puedo seguir el ejemplo de la actual presidenta y pensar en que o desde el ministerio, o desde el Comité Colombiano, o desde cualquier otra entidad o institución deportiva, puedo seguir creciendo, aprendiendo y dejando lecciones en el camino. Pero la verdad, no, creo que soñaba más con celebrar triunfos de mi país, medallas olímpicas, medallas paralímpicas. En mi caso personal, asistí a los dos paralímpicos por también una admiración profunda que tengo por el movimiento paralímpico. Pero el resto ha llegado porque la pasión te lleva a caminos que no siempre reconoces en el inicio. Bueno, gracias Karen. Creo que ahora ya estamos llegando al final, infelizmente, porque está increíble escucharte. Pero creo también que tenemos una pregunta clave para este momento, que es de Agustina Paulazo de Argentina, en Córdoba. Y ella pregunta, ¿qué consejo le daría a jóvenes que quieren liderar proyectos con impacto social a través del deporte? Muy buena pregunta también. Creería que pues lo primero es buscar buenos referentes. A veces es difícil encontrarlos a nivel local, entonces pensarlo local, regional, nacional, internacional. Digamos que a veces lo que queremos hacer no está en nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, pues veamos en qué otras partes está pasando. En ese sentido, tenemos mucha suerte con Internet porque hay papers, investigaciones, artículos académicos, noticias de cosas increíbles que están pasando, entonces hay que saber buscar. Para los que son investigadores o han hecho reseñas o cosas por el estilo, las palabras claves funcionan muy bien en Google. Si en tu caso te interesa la equidad de género, pues busca proyectos que busquen equidad de género en tu ciudad, en tu país, en tu región. Es una investigación, es muy real. Y muchas veces te encuentras con unos que te llevan hacia otros. No siempre los encuentras inmediatamente, pero es investigación, como dije. Y además de buscar referentes, pues entender qué es lo que estás buscando, qué tipo de cambio quieres ver, porque eso también es importante. El cambio que tú quieres ver en el mundo es el que intentas
llevar en tu emprendimiento. Entonces, redacta ese tipo de cosas para que lo pienses, lo leas, lo edites las veces que sea necesario. Y creo que lo primero, como una sombrilla que te protege de todo, es pensar en tu visión. Y tu visión es básicamente lo que quieres hacer siempre. No importa si hay una pandemia, si hay una tormenta o incluso si te quedas sin dinero. Pero ¿qué es eso que te interesa a ti hacer? No desde el lado personal, sino desde un proyecto que conecte con otras personas. Em, bueno, y además no perder la fe, porque es importante mantenerse conectado con este tipo de eventos son preciosos para eso, porque a veces encuentras respuestas de donde no sabes que las ibas a tener. Hay que leer mucho, claramente. Yo en estos momentos estoy leyendo 2 libros y siento que nunca voy a dejar de leer, pero cada vez que leo, pues me encuentro con algo distinto que me inspira. Entonces sí, hay que volver a lo antiguo. Bueno, Karen, ahí vamos con Ayrton Levio de Córdoba, Argentina, con la última pregunta de nuestro evento. ¿Cómo ves el futuro del deporte en América Latina y qué papel crees que puede jugar el COI en su desarrollo? Bueno, creo que debería ser central. Es decir, estamos mm, demorándonos más de lo necesario para considerarlo parte importante de la estrategia política, no del gobierno, sino del Estado. Debería hacerlo. En Colombia todavía hay candidatos presidenciales que se atreven a decir que el Ministerio del Deporte no es necesario, pero es el más reciente y es el que menos dinero recibe. Entonces ahí es donde te imaginas, si es del ministerio, lo que estamos haciendo es impulsar políticas, estrategias para que más niños, niñas y personas en general tengan acceso al deporte. Si eliminamos este tipo de instituciones, pues vamos a perder de vista todo el progreso. En mi ciudad, Cartagena, pues estamos rodeados de agua, completamente. Islas, playas, muy lindo para el turismo, muy lindo para vacaciones, pero casi nadie sabe nadar en mi ciudad. Son el tipo de problemáticas que las reconocemos los que vivimos en la ciudad, pero simplemente no hay educación para el cambio en mi ciudad, en parte porque no se promovían estas leyes, ni los colegios, ni las instituciones en general del gobierno promulgaban ese tipo de iniciativas. Debería ser parte principal. O sea, creo que tanto el PIB de cada país debería considerar mucho más el deporte para el desarrollo, el deporte para la paz, no solo como espectáculo. Es decir, no tenemos que incluir en las políticas nacionales cómo hacer dinero con el fútbol como negocio privado. Ahí hay que tener en consideración de que es un negocio privado en muchos sentidos, pero en cambio sí deberíamos considerar qué valores te genera el fútbol, como por ejemplo trabajar en equipo, para que los profesores y los licenciados de educación física no solamente entreguen un balón y esperen que los niños y niñas solo con rodarlo van a aprender de la vida. Ya ellos van a aprender de la vida porque hacen parte de una comunidad, de un barrio, de una familia. En cambio, nosotros deberíamos actuar como líderes para guiarlos en el camino y muchas veces no lo estamos haciendo. Al contrario, de hecho, en Colombia, esta misma semana nos enteramos de abusos sexuales en instituciones del Estado y esto genera un malestar, por supuesto, pero también muchas preguntas. ¿Cómo estábamos cuidando a los niños? ¿Saben por qué menciono esto? Porque yo justo hace 3 meses con el Comité Olímpico Internacional, con el programa Yo Soy Young Leaders y con la Academia de Mohamed Yunus, aprendí que si quiero tener un proyecto, tengo que tener una política para proteger a los niños. Y todo esto lo leí en inglés. Una de las cosas que yo menos pensé en la vida que me iba a pasar era crear una política para proteger niños. En cuanto la terminé, la socialicé con otros profesionales y me dijeron, está muy bien elaborada. Nunca en mi vida pensé que me iba a pasar esto. Y ahora que estoy viendo estos casos, pienso, ¿ves que sí vale la pena? Porque imagínate si hubiésemos
hecho el esfuerzo que yo individualmente hice para mi proyecto a nivel nacional, si tuviéramos la conciencia clara de que este tipo de políticas nos van a prevenir esos casos de abuso, pues las estadísticas van a ser menores y por supuesto los escándalos, la rabia porque estas cosas pasen. El deporte puede prevenir estos casos, pero también puede motivar a mucha gente a proteger a más jóvenes. Entonces es una doble vía que funciona en otros países. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Es una pérdida de tiempo y de dinero para nuestras comunidades. Bueno, es un tema muy sencillo, sí, Karen, pero también creo que no acaba aquí, que continuará siendo discutido y que la gente seguirá se involucrando y metiendo en el deporte y otras camadas de la sociedad de la misma forma. Y bueno, ahora estamos llegando al final del evento y en este exacto momento ya pasamos de 1 hora juntos y hay exactamente 100 personas con nosotros. Creo que es un número increíble. En Latinoamérica, todo lo que estaba diciendo Karen, este movimiento, todo lo que estamos haciendo, estas oportunidades, creo que todos que están ahí están dando un gran ejemplo de cómo hacer cosas, porque no es fácil estar ahí también. Creo que todos tienen trabajo, que estudiar, que hacer algo, pero decidieron venir. Así que este creo que es lo primero paso. Karen, quiero agradecerte mucho por participar en la sexta edición del programa Pro Joven. Y hablo en representación de la Comisión de Jóvenes del Centro Latinoamericano de Estudios Cobertinianos. Y creo que todos encontraron en su discurso algo muy inspirador. Y para mí particularmente fue algo muy especial y estoy seguro que a partir de hoy, muchas personas podrán iniciar proyectos y acciones que fomenten el cambio social a través del deporte. Así que muchas gracias por tu participación, por toda tu charla, por ser algo tan inspirador para todos en Latinoamérica y para generar más contactos y oportunidades. Claro que sí. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de participar. A quienes quieran, pues les dejé el contacto, Tribuna Crisol en Instagram, Facebook y YouTube. Y por supuesto el email, el correo, tribunacrisol@gmail.com. Pues desde las redes sociales, la página web, por supuesto, una invitación cordial para quienes quieran hacer colaboraciones desde lo periodístico o desde lo académico. También vamos a hacer investigación, datos, estadísticas, pero también historias. Nos interesan mucho las historias de inspiración en el deporte. Si están en Colombia o en Latinoamérica, por supuesto, tenemos colegas y contactos en otros países fuera de Colombia. Así que les agradezco no solo la invitación, sino el escuchar, el comentar, las preguntas muy buenas. Y a todos, sé que no es fácil, sé que a veces no vemos el dinero. De hecho, pues nadie lo tiene fijo, pero si hay algo que he entendido es que el movimiento olímpico y los deportes para el desarrollo, para la paz, los proyectos, emprendimientos, cada vez tienen más apoyos, porque estamos entendiendo de que sí generamos impacto social. Es cuestión de tiempo, de aprendizaje, pero se siente muy bien cuando recibes dinero a partir de tu pasión deportiva. Así que si te sientes identificado, identificada conmigo, simplemente no bajes la guardia, sigue leyendo, sigue investigando, sigue participando en estos eventos y estamos conectados a partir de Tribuna Crisol. Un abrazo a todos y especialmente a ti, Cristian. Bueno, gracias, Karen. No duden de contactar a Karen. Ya saben que es una persona tremenda y única. Y bueno, para aquellos que quieren un certificado de presencia ahí hoy, hay un enlace en el chat que se puede completar. Y bueno, además, es decir, gracias a todos por hoy y una buena noche a todos. Bueno, y felicitaciones, felicitaciones.
Gracias, Con usted Karen. también quedamos en contacto, ¿ok? Me gustaría Gracias. muchísimo tu contacto. Sí. Te voy a enviar email, Karen. Te voy a enviar un correo. Perfecto, a la Gracias. orden entonces. Un abrazo. Feliz. Gracias, Karen. Un fuerte abrazo. Muchas Y gracias. feliz